Es decir, ellos ya sacaron la cuenta. Se da cuenta, mire, ni los propios autores de la consulta electoral saben la cuenta electoral, no se ha dicho el número, pero Washington Times ya sabe la cuenta. Ellos dicen en lo que parecía ser un número mucho menor. Igual sabe el New York Times. Ellos tienen una cuenta particular, sus poderes de contar son enormes. Y ellos, sin que ninguna autoridad se haya dicho, ya determinaron quién tiene más gente, quién tiene menos gente. Igual pasa en el Washington Post. Washington Post dice que, otra vez, repite, es un mismo cable. Quisiera saber, muy interesante, saber quién fue el autor de ese cable, que luego se repitió en Chicago Tribune, Washington Post, Miami Herald, New York Times, Los Angeles Times, todo eso se repitió el mismo cable. Y dice lo mismo, en lo que pareció ser un número menor en varias partes de la capital, simpatizantes del gobierno fueron a centro de bla, 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 bla. Es decir, ellos ya saben que fue mucha menos gente a votar en el ensayo del Consejo Nacional Electoral y muchísima más gente a votar en la consulta electoral. Reuters también tiene un corresponsal aquí, imagino, Reuters da un número, dice más de 5 millones de personas depositaron su voto en más de 2.000 centros de votación. Reuters ya sabe el número, 5 millones de personas votaron en la consulta electoral. Es decir, Reuters se equivocó, si le creemos a los rectores, por 2.1 millones de personas. O Reuters tiene una cifra secreta muy interesante, que son 5 millones de personas. Lo que quiere decir es, otra vez, esta locura de cifras saltando para allá y por acá, lo que le dice usted es que hay no nada más poca seriedad, sino manipulación. Yo le puedo dar más y más ejemplos de medios de comunicación de alto impacto. La BBC también dice lo mismo, La Voz de América dice lo mismo, de Cira dice lo mismo. Así se pusieron de acuerdo todos. Time, la revista Time, dice, norteamericana, dice que en lo que parecía ser un número más pequeño en muchas partes de la capital, repite el mismo párrafo. Pero es muy interesante también ver otro, que lo tengo acá, que es el de F. F dice, por un lado, lo que ustedes vieron, y luego hay un cable de F, hoy, que señala otra noticia muy interesante. El cable de F dice lo siguiente, con respecto a Alemania. Ellos están tratando de comunicar, aquí está, entonces F, otra agencia internacional. Ellos están tratando de comunicar un punto que voy a llegar más adelante, que es que Alemania, la Cancillería alemana, dice que reconoce la enorme participación en la consulta electoral de los partidos de oposición y le pide al gobierno que reconsidere la constituyente puesto que está derrotado. Pues ríndete, que ya perdiste. Pero muy interesante, me voy a leer esto. F. El gobierno alemán considera que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debe replantearse la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente después de la consulta opositora, en la que 6.3 millones de personas mostraron su oposición al plan de reforma del Ejecutivo. Otra vez. F dice ahora que fueron 6.3 millones de personas. ¿De dónde sacó ese número F? No tenemos la menor idea. De la manga, del sombrero del mago, ¿de dónde sacó ese número? Lo que quiero que vean es que hay una alta irresponsabilidad de los medios, pero todos concuerdan en una cosa. Todos concuerdan en que están de parte de la oposición y en contra del gobierno. Eso es lo que quería denunciar acá. Si ya la primera conclusión fue el número es incierto, nunca sabremos, es una cosa irresponsable, no tiene ninguna base lógica, la segunda conclusión que le estoy llegando acá es que los medios tienen un acuerdo permanente con la oposición y en ese acuerdo ellos ya saben y creen lo que dice la oposición sin hacerse ninguna pregunta, pero además saben antes que la oposición y además todos concuerdan en que el gobierno sacó menos votos porque ellos sacaron su cuenta y nadie sabe cómo. Si la propia oposición no sabe cómo tiene las cuentas, porque ya les dije, la oposición no le ha dicho a nadie cuántos sacaron sí, cuántos sacaron no dentro de su propia cuenta, bueno, los medios ya lo saben y todas esas cuentas son favorables para la oposición. Esto hay que denunciarlo. Este es el famoso fenómeno del gaslighting. Estos son los medios de comunicación mintiendo al público nacional e internacional, pretendiendo sustituir con una realidad virtual, virtual quiere decir inventada, ¿verdad?, en la imaginación, la realidad concreta que ocurrió ayer.
Segundo punto, entonces, primera conclusión, nadie sabe, nadie sabrá. Es una cosa sin ninguna base, sin ninguna lógica ni preparación. Y segunda conclusión, los medios estaban de acuerdo con ese grupo. Tercer punto, ¿cuál ha sido la reacción internacional frente a lo que ocurrió ayer? Bueno, la reacción internacional fue muy clara. En la mayoría de los países serios, ¿verdad?, están observando, están esperando, esa es la realidad. No hemos tenido, estamos haciendo una especie de revisión de cuál ha sido la reacción de la mayoría de la comunidad internacional, que es seria, y están o callados o simplemente no manifiestan expresión. Sin embargo, hay un grupo pequeñísimo de países que ya se manifestó. Canadá, por ejemplo. Canadá ya dijo que el pueblo habló, la mayoría se expresó, la constituyente debe abandonarse, el pueblo ya determinó que está en contra de la constituyente y le piden al gobierno que abandone la idea. México, en el mismo sentido, ya el pueblo habló y dijo lo que quería. Alemania, en el mismo sentido. España es peor todavía. España no dice no nada más que apoya al pueblo y tiene la mayoría, sino España dice amenaza, le pide a la Unión Europea que sancione al gobierno de Venezuela si llegara a ver la constituyente. Es decir, España se Marco Rubizó, por decirlo así de algún modo. O sea, se copia de Marco Rubio, se monta en el tren de Marco Rubio y amenaza a Venezuela porque ellos creen que ellos pueden determinar lo que pasa en Venezuela más que los venezolanos. Ellos ya le dijeron a Venezuela que la van a sancionar y le piden a la Unión Europea que también la acompañe. Alemania, como les digo, Argentina, su canciller, por medio de las redes sociales, también expresó que el pueblo había hablado en Venezuela. En Panamá, la vicepresidenta lo hizo en el mismo sentido. Y un país que debería ser un país, pero que lamentablemente no lo es, que es una colonia norteamericana, el gobernador de Puerto Rico también se unió y dice que ojalá fuera Puerto Rico un país independiente. Nosotros estamos completamente de acuerdo con que Puerto Rico fuera un país y que tuviera la opinión que tuviera un país independiente. Pero el gobernador de Puerto Rico, el gobernador de una colonia, entonces tiene un valor un tanto menor su expresión. Pero hasta ahí llevo 7 países, eso es lo que hasta ahora hemos sacado la cuenta, los 7 países que están de acuerdo con los medios de comunicación que ya cité, New York Times, Washington Post, los grandes periódicos latinoamericanos, y están de acuerdo con los rectores que anoche nos dieron unas cifras sin fundamento. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? O sea, si tan pequeño número de países están tratando de legitimar lo que ocurrió ayer del lado de la oposición. Mire, aquí lo que está ocurriendo es que teníamos una oposición que ayer lo que hizo fue un ejercicio de búsqueda de oxígeno. Básicamente estaban tratando de, uno, buscar dinero desde el exterior, que le dieran dinero para el ejercicio y para la campaña que viene, las acciones que quieren tomar. Dos, querían apoyo internacional porque lo estaban perdiendo porque se criminalizaron, básicamente. Una oposición que se dedicó a la violencia pura y dura y que ahora creo que va otra vez a hacer un llamado a la violencia, y entonces necesitaba una especie de aire o segundo aire de legitimidad, a ver si lo conseguía, e intentó buscarlo ayer sin saber exactamente nosotros cuánta gente lo apoya. Tercero, buscaba apoyo internacional en el sentido de crear el Estado paralelo. Ya ellos lo han venido avisando, quizás hasta ahora lo estén haciendo en este momento, diciendo que van a llamar a una hora cero, que van a destituir al Consejo Nacional Electoral, que van a destituir al Tribunal Supremo de Justicia, y que esas acciones están legitimadas por 7.1 millones de personas y por la comunidad internacional, que hasta ahora estamos viendo que son estos 7 países. Nosotros hacemos una alerta a el resto de los países que no se han manifestado. Ustedes tienen que tener mucho cuidado, tienen que ser serios, tienen que ser rigurosos, tienen que tener evidencia en lo que informan a sus capitales y las capitales en el modo en que responden. Ustedes pueden creer que la Cancillería alemana es seria en hacer el pronunciamiento que hizo si ya estamos viendo que no hay ningún fundamento para las cifras que estamos manejando. ¿Quién informó a la Cancillería alemana? ¿Fue su embajador acá? Los medios de comunicación. Lo que es cierto es que dispararon desde la cintura
diciendo ya sabemos lo que pasa en Venezuela, el gobierno de Maduro está caído, ríndete y abandona la constituyente. Ese es el tipo de reacciones irresponsables que estamos teniendo de este pequeño grupo de países, pero alertamos porque sabemos que hay otros países que todavía no han aparecido, que están en campaña tratando de sumar más y más países a este campo, que son países que hemos visto en la OEA, que quieren también hacer un movimiento en la OEA, están tratando de llamar a un consejo permanente esta semana a ver si se montan en este mismo tren, ¿verdad? Y en Mercosur, que también quieren hacer unos movimientos esta semana a ver si se montan en este mismo tren. El tren sin ruedas, porque deberían ser un gigantesco movimiento popular que lamentablemente fue un acto fallido, puesto que nunca sabremos cuánta gente realmente votó. Pero esta pátina, por decirlo así, de legitimidad fue demasiado fina y yo creo que no está sosteniéndose. Un último punto, para no abusar de su tiempo y responder a sus preguntas. El caso de los expresidentes. Lamentablemente, yo creo que como una expresión de la crisis de liderazgo interno de la oposición venezolana, necesitan ayuda otra vez, necesitan apoyo. Y lo más que pudieron conseguir fue unos señores con alto nivel de desprestigio. Por ejemplo, trajeron un señor costarricense que abandonó, fue electo secretario general de la OEA y tuvo que renunciar al cargo porque fue condenado por corrupción en su país. Ese es el señor que nos trae a nosotros hoy y ayer para que nos dé lecciones de democracia, de dignidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es uno de los que se pudieron conseguir. Evidentemente es un señor que es un sicario político, un señor que a sus acciones están al mejor postor, ya lo demostró con su conducta en la OEA. Yo no entiendo quién asesoró a la oposición diciéndole que ese señor tenía algún tipo de respeto en algún lado, ni siquiera en su país lo tiene. Extrañamos al señor Alejandro Toledo, que siempre había estado acompañando al mismo grupo de expresidentes, pero lamentablemente no pudo venir a Venezuela porque es prófugo de la justicia en Perú y está escondido en Estados Unidos. Ojalá saliera de Estados Unidos, quizás si le hubieran dado permiso para salir de Estados Unidos lo hubiéramos visto ayer acá, pero quizás no tuvo tanto dinero para pagar el permiso para salir. Lo cierto es que otro prófugo de la justicia, buen amigo de la oposición, Alejandro Toledo, también lo acompañó, así como lo hace el presidente Temer desde Brasil, que lo hace por las redes sociales, que también está acusado de grandes cargos de corrupción. Y tenemos Las posiciones del canciller desde la Casa Amarilla, Samuel Moncada, lo ocurrido el día de ayer, esa elección de democracia.